Bien, voy a iniciar la grabación. Bien, vamos a recordar algunas cosas. Creo que dejé habilitado para todos. Sí, está habilitado para todos los que quieran ingresar. Recordar algunas cosas importantes, chicos, no diseño de clases. Ya es importante porque ya nos queda poquito tiempo. El día miércoles ya tendrían que estar presentando el avance, pero lo vamos a conversar al finalizar, ¿ya? Porque de acuerdo al programa debería estar el día miércoles entregado este avance, pero vamos a ver ahí si lo podemos extender para el otro lunes, ¿ya? De acuerdo al diseño didáctico, nosotros hablábamos que de alguna u otra manera todos los docentes tienen su propio diseño didáctico, ya sus estrategias a utilizar, independiente de que la planificación tiene una estructura, ¿no es cierto? Nuestro diseño va más allá de eso, es el cómo elige cada docente preparar la enseñanza, ¿no es cierto?, para después aplicarla. ¿Ya? Y nosotros vimos todo el proceso de lo que tiene que ver con el inicio en las clases anteriores, ¿ya? Estuvimos hablando de la importancia del diseño didáctico, el cómo encantar a tus estudiantes, el cómo buscar las mejores estrategias para que tus estudiantes aprendan, ¿ya? Y eso va a requerir tiempo, porque si yo voy recién conociendo un curso, claramente que las estrategias no van a ser las mismas, ¿no es cierto?, que voy a utilizar cuando yo ya conozco a mis estudiantes en gran medida, voy conociendo cuáles son sus gustos, sus intereses, ¿ya? Y de a poco, ¿no es cierto?, este diseño puede ir mejorándose, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Por eso es que generalmente se solicita diseñar por unidades, planificar por unidades, para que el diseño también vaya teniendo, digamos, un cambio, ya que no se vuelva monótono. Y nosotros habíamos hablado del inicio de una clase, habíamos visto algunas estrategias de inicio de clase, algunas muy antiguas como una lluvia de ideas y otras más modernas utilizando algunos software, ¿no es cierto?, de preguntas, la caja mágica, que es antigua igual, pero resulta bastante bien, entre otras estrategias más. Hoy día vamos a recordar algunas estrategias que son para el cierre de la clase, ¿ya? Entonces, en la clase anterior teníamos para el inicio de la clase, donde dijimos que también este inicio se divide en los conocimientos previos, es decir, lo que ya traían los estudiantes consigo, que es muy importante hacerlo porque nos va a entregar información relevante del trabajo que vamos a desarrollar, ¿ya? Puede pasar que les va a pasar, de hecho, seguro que puede que tomen un curso al cual ustedes no le estén haciendo clases y tengan que hacer, por ejemplo, un reemplazo y tengan que ver, ¿no es cierto?, revisar también qué conocimientos previos traen esos estudiantes, porque seguramente te van a pasar la planificación, pero no vas a conocer al grupo curso. Por lo tanto, es sumamente importante que se realicen preguntas indagatorias en el inicio de todas las clases de los estudiantes y también te sirve a ti como profesor en el sentido de que si aun cuando le estás haciendo clases a tus estudiantes te des cuenta qué es con lo que ellos se quedaron, qué es lo que ellos aprendieron de las clases anteriores, ¿ya? Y se divide entonces en este proceso de conocimientos previos y también el inicio se dividía en este proceso de motivarlos, ¿ya? De incentivarlos para la clase o de desafiarlos para la clase. Y ahí es donde tú puedes utilizar algunas preguntas, por ejemplo, que al término de la clase las puedes responder. Entonces tú le dejas una pregunta como incentivo y ellos durante la clase tienen que descubrir cuál es la respuesta de esa pregunta que tú les dejaste al inicio. ¿Ya? Esa es una de las otras estrategias que se utiliza. Entonces la clase al inicio tiene dos etapas importantes. Una es la activación de los conocimientos previos, que lo puedes hacer de diversas formas, ya directamente con preguntas, puedes hacerlos con videos, puedes hacerlos
con la famosa caja mágica igual, para recordar lo que ya viste y también para motivar en esta otra etapa, ¿no es cierto? La etapa 2 es para motivar a los estudiantes. Eso en cuanto al inicio de la clase. Como les decía, ya vamos a ver, ese era un formulario, pero dado el tiempo no lo vamos a hacer. Ya, yo les di tiempo para que ustedes trabajen con el inicio de una clase. Ya también les dije que podían ser los mismos grupos que ya habían trabajado en las unidades anteriores, o si que lo quieren de otra manera, pueden generar nuevos grupos de trabajo, ¿ya? Porque a veces igual se van dando cosas en el camino que a veces los grupos ya no quieren seguir trabajando juntos, entonces yo ahí los dejo a criterio de ustedes el poder trabajar. Ya lo ideal para mí es que trabajen en equipos porque así eh, también aplica menos tiempo de revisión y también me parece que es un trabajo más de colaborativo en el sentido de que se pueden ir aportando ciertas ideas. ¿Ya? Esa es la idea del trabajo en equipo, no que uno haga el trabajo y el otro se lleve, ¿no es cierto?, todo, todo gratis, ¿ya? Así es que ojo ahí también con el trabajo que desarrollan con sus equipos. Y tenían que diseñar, ¿no es cierto?, estrategias para el inicio de una clase y la idea es que las vayan guardando para poder presentar el avance del trabajo. Y como les decía, hoy vamos a ver algunas actividades de cierre que también son importantes, ¿ya? Estas actividades de cierre, ya ustedes me imagino que ya conocen algunas actividades de cierre, sobre todo en el área de matemáticas, bueno, y en realidad son transversales a todas las asignaturas estas estrategias, ¿ya? Profe, Eh, ¿Sí? una consulta, el avance que hay que entregar es de estrategia de inicio, pero referente como con un objetivo de aprendizaje también, ¿o no? Tenemos Con que un elegir. objetivo de aprendizaje y Ah, ya. matemáticas. Tenemos que Sí. realizar así una planificación entonces. Sí, yo les voy a mostrar exacto, yo les voy a mostrar una pautita enseguida de lo que voy a evaluar, Ah, ¿vale? ok, profe. Ya. Gracias. Sí, al final y vamos a acordar también la fecha de entrega, porque como les decía, por programa era este miércoles, pero dadas las características, ¿no es cierto?, de su evaluación de la semana pasada y todo, sé que obviamente no han tenido el tiempo suficiente, pero también tenemos que tener en cuenta que nos queda muy poquito tiempo para poder terminar, ¿ya? Así es que, pero no se preocupen, vamos a ir viendo el paso a paso ahí, vamos a ver la pauta para ver qué es lo que yo les voy a evaluar en el avance y qué les voy a evaluar al final del trabajo, ¿ya? En el fondo sí, es una planificación, pero con su diseño propio. Bien, primero es importante recordar, ya, así como en el inicio ustedes tenían dos etapas que eran los conocimientos previos, activar conocimientos previos, más la motivación que tienen que desarrollar en sus estudiantes, en el cierre de una clase ustedes están obligados a generar, a promover la metacognición, que el estudiante se dé cuenta de lo que ha aprendido, que se va con algo nuevo, no que no aprendió nada, ¿ya? A veces cuando los niños llegan a la casa, los papás le preguntan, bueno, ¿y qué aprendiste hoy día? Nada, no hicimos nada, no escribimos, listo. Ellos a veces creen que cuando uno no escribe o cuando no anotan nada en su cuaderno, significa que no aprendieron nada. Entonces es muy importante este proceso de metacognición, este proceso en que ellos se den cuenta de qué es lo que ellos realmente aprendieron, ¿ya? Así que ahí también tienen que tener en cuenta eso. Y existe esta famosa escalera de la metacognición, ¿no es cierto? En donde nosotros le preguntamos, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Y también, ¿no es cierto?, dar ejemplos quizás de lo que han aprendido. Estas preguntas son claves y tienen que ojalá aprendérselas de memoria a ustedes porque son parte de este proceso de trabajo, ¿ya? Lo primero que cuando terminamos estamos haciendo el cierre de la clase, tenemos que darnos el tiempo
el cierre de clase va a depender de la hora que tengan de clase. Si tienen 2 horas pedagógicas, el cierre perfectamente puede ser de 20 minutos. Si es más, es menos cantidad, como lo estamos haciendo ahora en clases que son de 40, 60 minutos, más allá de eso no, el cierre debe durar unos 10 a 15 minutos, más no puede durar tampoco. Por lo tanto, son preguntas claves que ustedes tienen que generar en sus estudiantes. ¿Qué he aprendido? ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Qué han aprendido ustedes? ¿Cómo lo han aprendido? Entonces, aquí es donde los estudiantes hacen como el resumen de la clase. Bueno, profesora, nosotros primero hicimos, usted nos hizo que lo hiciéramos de manera concreta porque nosotros estuvimos manipulando material, hicimos, no sé, armamos, ¿no es cierto?, cuerpos geométricos, por dar un ejemplo, ya. ¿Y qué más hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tuvieron en cuenta para poder armar estas redes, por ejemplo? A todo eso ustedes le van preguntando, obviamente estas son preguntas base, pero ustedes también van haciendo contrapreguntas al respecto. ¿Y para qué creen ustedes que les ha servido lo que aprendimos hoy? ¿Cómo lo pueden aplicar? Siempre esto tiene relación con el contexto, ¿ya? En la vida diaria. ¿Para qué lo van a utilizar? Es como aterrizar al estudiante de que este objeto matemático les va a servir a ellos más adelante, en su vida, en su propia vida, ¿ya? O incluso más adelante cuando continúen viendo matemáticas u otras asignaturas, o conectarlo también con otras asignaturas también es importante, ¿ya? Y también está relacionada con la pregunta 4, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Ya? Todo ese proceso de metacognición tiene que realizarse. Es, como le digo yo, es sumamente importante no perder estos pasos. A veces nos quedamos solamente con la primera pregunta y decimos como profesores, a ver, ¿qué aprendimos hoy, chicos? Y los chicos nombran ya que aprendimos, listo, estamos listos. Eso no es metacognición. Tenemos que hacer el esfuerzo de que los niños nos digan, o niñas nos digan, cómo fue que lo hicimos, ya, que recuerden el paso a paso, que te ordenen ese paso a paso también puede ser. Vamos a ver luego las estrategias, ¿ya? ¿Para qué me ha servido? O para qué me va a servir también, ¿ya? Y en qué ocasiones puedo utilizar, lo que ellos ejemplifiquen, eso es sumamente importante. Tú también puedes darle un ejemplo, cuando les cuesta mucho a ellos llegar a conclusiones solos, tú puedes darle ejemplos, pero uno, cosa que ellos también después vayan replicando y vayan asimilando, ¿no es cierto?, la información que han recibido en la clase, ¿ya? Eso es parte de su proceso de metacognición también. Bien, entonces ahí aparecen algunas estrategias como el famoso ticket de salida, ¿ya? Y que se adaptó después por ejemplo, algunos inventaron el ticket de entrada, ¿ya? El ticket de entrada es un ticket de preguntas para activar los conocimientos previos, pero deriva del famoso ticket de salida, ¿ya? El ticket de salida tiene que ver con lo mismo que hemos estado viendo, ya que es lo más importante que se aprendió en la clase, tiene que ser breve, muy breve, tiene que tener preguntas sobre lo que se vio en la clase. También la idea es que a lo mejor puedan hacer una autoevaluación de lo que ellos aprendieron, ya, o sea, parte de la metacognición, pero tiene que ser muy breve, no más allá de 1 o 2 preguntas, ya, en donde ellos puedan desarrollar algunas ideas como por ejemplo que nombren las cosas que ellos aprendieron. Si ellos tienen alguna duda también sería importante que la describan aquí en este ticket de salida, cosa que tú después puedas tener una lista de cotejo ya de los estudiantes con lo que más o menos el rendimiento que tú esperabas respecto a la clase y vayas viendo, ¿no es cierto?, a lo mejor los grupos que están más descendidos y más ascendidos también para que también los puedas nivelar, ¿ya?
o los grupos que están más avanzados también, para que también a lo mejor puedas tenerle desafíos extras y estés preparado para la clase. A lo mejor a Juanito le resultó mucho más fácil esta clase, entonces yo ya sé que, y a lo mejor se aburrió, no terminó todo, pero, o sea, terminó todo y después le faltaron actividades, entonces a mí me sirve como insumo para estar preparada para la próxima clase con más material para ese estudiante. O al revés, si hay un estudiante, ¿no es cierto?, que no logra cumplir con todos los objetivos, también replantearme qué otras estrategias puedo utilizar para que él pueda lograr comprender, ¿no es cierto?, lo que yo estoy tratando de enseñarle, ¿ya? Sobre todo en matemáticas, porque en matemáticas puede ser bastante variadas las estrategias que puedo utilizar. A lo mejor hay niños que ya no necesitan pasar por lo concreto, solamente necesitan lo gráfico y lo simbólico al tiro, ya hay otros que no. Entonces ahí es donde uno tiene que evaluar en qué etapa está el estudiante. Y este ticket de salida sirve para todo eso, ¿ya? Sirve para que yo pueda hacer esa pauta después y pueda ir monitoreando el proceso, todo lo que es la evaluación del proceso, ¿ya? Lo que sí, insisto, tiene que ser algo muy breve, no pueden ser, no es una prueba extensa, no, es un set de preguntas que no tiene más allá de 2 preguntas. Tú puedes hacer una pregunta abierta, una pregunta cerrada, ahí tú ves cómo lo hace, o una autoevaluación también del proceso, e incluso dejar un espacio para que el estudiante te diga algo a lo mejor que él no entendió, no comprendió, alguna duda que tenga de la clase. Y así tú puedes retomar a la clase siguiente también, a lo mejor aclarando esas dudas que tuvo él. ¿Ya? El ticket de salida yo me imagino que ya lo han visto antes. En matemática es súper bueno utilizarlo, sobre todo cuando hay operaciones, se está trabajando con las operaciones básicas. eh, Poder también trabajar, ¿ya? Así como este se puede trabajar a la inversa en el inicio como ticket de entrada, donde tú también activas conocimientos previos y a la vez también puedes trabajar, incluso puedes trabajar el cálculo mental, ¿ya? Porque tú se lo colocas ahí nomás y después los estudiantes van dando los resultados a medida que tú les vas dando el tiempo para poder hacerlo. La gracia que tiene este ticket de salida entonces es que te da insumos para poder después tú como profesor seguir avanzando con tu clase, con tu unidad, ¿ya? Puedes tomar decisiones a tiempo y no cuando llegue la evaluación al final darte cuenta que este niño o esta niña no logró los objetivos planteados porque quedó en alguna etapa en que tú no supiste ver. Entonces, como docente es un buen insumo el ticket de salida, así como también el de entrada, insisto, pero fue un invento posterior al ticket de salida, ¿ya? Y esta es una de las estrategias, más bien es una técnica, ¿ya? Es una técnica que está dentro de un libro de grandes técnicas que usa la plataforma Aptus. No sé si la conocen, la plataforma Aptus, o han tenido alguna capacitación a Aptus. Es bastante famosa y nos va entregando, como les digo yo, eh, insumos, ¿no es cierto?, al respecto, ¿ya? Bien, esa es una de las estrategias. Vamos a continuar. Espérenme un poquito, que ahí se me anduvo pegando. Bueno, ahí está el ejemplo de ticket de salida, donde, por ejemplo, incluso puedes dibujar un mapa conceptual. Hay otro ticket de salida donde le pides a los estudiantes que hagan un resumen de la clase, algo muy breve, ¿ya? Después tenemos la estrategia 3-2-1, ¿ya? La estrategia 3-2-1 es donde tú les pides a ellos que te digan 3 cosas que ellos hayan aprendido, ¿ya? 2 cosas que hayan encontrado interesantes de tu clase y también una pregunta, que ellos puedan desarrollar una pregunta para que la puedan responder al finalizar, ¿no es cierto?, y haciendo este cierre, ¿ya? Esa es otra estrategia, entonces, la 3-2-1 se utiliza bastante también, y después, obviamente, como
si los cursos son muy numerosos no vas a alcanzar a preguntarle a todos, pero sí puedes hacer ahí un trabajo ahí al azar quizás, ¿ya? Para que ellos te vayan respondiendo al respecto. Entonces eso también es una de las estrategias. Ahí, por ejemplo, dice de hecho, es parte del ticket de salida, una pregunta sobre la clase de hoy, 2 cosas que aprendí, 3 cosas sobre las que puedo trabajar, ¿ya? Es decir, cosas que a lo mejor les haya costado más desarrollar. También puedes aplicar algunos quiz, ya aplicaciones breves, preguntas breves, encuestas. Puedes usar también los software educativos, que también hay muchos que te ayudan a las respuestas inmediatas, rápidas. Ya, como les dije, el Kahoot, el Quizzes también ayuda bastante, entre otras más. También tenemos la técnica de la clase en 1 minuto. ¿Ya? Esta técnica es bien entretenida porque tú le pides a ellos que te escriban un resumen en 1 minuto, les das 1 minuto para poder crearlo, ya ellos después comparten sus ideas entre compañeros y aquí también se produce algo que es interesante, se produce también eh, el aprendizaje entre pares. ¿Ya? Porque a veces ahí te das cuenta que los niños tienen un concepto errado, por ejemplo, de un proceso, de una fórmula, por ejemplo, en matemática, y entre ellos mismos se produce este debate y hasta llegar, ¿no es cierto?, a una mini conclusión de respecto a algún tema específico. ¿Ya? Algún error. En las matemáticas surge mucho el tema de error como parte del aprendizaje y entre pares para ellos a veces es mucho más fácil poder entenderse, ¿ya? Y ellos se complementan, se ayudan y además de eso, también si lo haces en grupo, también pueden tener representantes que exponen cada una de las ideas. Ya esto lo puedes hacer de forma individual o lo puedes hacer en forma grupal. Ahora, como estamos con el tema de la pandemia, los que son presenciales están trabajando casi todos de manera individual, ¿ya? Los que están online es más fácil porque ahí los trabajamos con grupitos nomás y llegan rápido a las conclusiones, pero cuando el trabajo es híbrido es un poco más complejo, ¿ya? Así es que esa es otra de las estrategias. También hay una estrategia que se llama 5-3-2, ¿ya? En donde vamos a ir viendo el paso a paso, ¿ya? Donde se desarrolla una pregunta abierta y cada uno da 5 respuestas. Luego en parejas ellos comparten sus respuestas. Este trabajo también es ya entre pares. Ellos eligen 3 respuestas que hayan puesto entre los dos, eligen 3, solamente 3 respuestas. ¿Ya? Y después se crean grupos más grandes donde ellos tienen que compartir sus 3 ideas y luego tienen que elegir 2 ideas para todo el grupo. ¿Ya? Entonces, como que en el fondo, desde lo macro, ellos van y tienen que elegir lo más representativo de que ellos le aprendieron durante la clase. ¿Ya? Por eso es que va reduciéndose las posibilidades de respuesta. Eso nos permite, el trabajo colaborativo, el aprendizaje interpares, ¿ya? Y también poder llegar a la metacognición. Entonces, esa es otra de las estrategias. Aquí, esta es la media naranja, ¿ya? Mi media naranja, en donde tú realizas preguntas y otro tiene las respuestas. Tú puedes hacerlo como aparece ahí, ya con una hojita, tú le entregas a algunos las preguntas y a otros las respuestas, las repartes. Obviamente cada pregunta va a tener su respuesta. Entonces después de ese proceso, tú trabajas con los niños y les pide a los que tienen preguntas que vayan dando sus preguntas y tienen que ir descubriendo quién tiene la respuesta. Entonces las van leyendo en voz alta. Este es fácil sí trabajarlo, por ejemplo, presencial ahora, porque como le vas a repartir
una frase a cada uno va a tener una pregunta, otro va a tener una respuesta, es fácil, ¿no es cierto? Puede irla leyendo en voz alta y los niños van diciendo si es o no la respuesta a esa pregunta. Entonces igual se produce un proceso bien rico aquí porque también es un aprendizaje entre pares, ¿ya? Porque ellos mismos van diciendo si están en lo correcto o no, si correspondía o no, si era realmente la respuesta o no, y se produce este debate que es breve, pero que hace bastante bien, que ayuda bastante a lo que es la metacognición y al poder hacer este cierre ya más completo, ¿ya? Lo que sí, incluso se puede complementar con el ticket de salida. Es decir, una vez que tú ya tienes las respuestas y todo, al final, después de todo esto, puedes aplicar un ticket de salida igual, ¿ya? De hecho, es ideal utilizar más de una de estas fórmulas. Es decir, yo les decía que al menos deben haber 2 estrategias utilizadas aquí, ¿ya? Después tenemos el stop, yo lo conozco como stop, más al sur se conoce como stop, ¿no es cierto? Pero algunos lo conocen como bachillerato, más al norte, ¿ya? En donde las letras ya van produciendo, o sea, tú le vas haciendo preguntas y cada pregunta va a tener una respuesta con respecto a una letra, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, lo que está más de moda hoy día es el pasapalabra, y existen hartas técnicas y también hartos, o sea, perdón, esta es una técnica, existen hartas plataformas que nos permiten crear el pasapalabra, ¿ya? Y a ellos les gusta mucho trabajarlo. A lo mejor no necesitas colocar todas las letras del abecedario, pero a lo mejor puedes trabajar algunas de ellas, ¿ya? Y los estudiantes van respondiendo, entonces van haciendo como un pequeño quiz en el fondo, pero de manera oral, ¿ya? Así es que igual es bueno, o también lo puedes hacer en la misma plataforma y que ellos te vayan respondiendo ahí en la plataforma cuáles son las respuestas correctas. Y también te sirve como insumo para tenerlo más adelante, te sirve como una evaluación de proceso de todo este trabajo, ¿ya? Así es que eso, y bueno, con respecto a estas estrategias, ustedes pueden conocer muchas más, ¿ya? Todas ellas nos ayudan, ¿no es cierto?, a desarrollar un buen cierre de clase. El inicio y el cierre de clase son fundamentales, ¿ya? Incluso en este cierre de clases puedes dar respuesta a algún desafío que hayas planteado en el inicio, ¿ya? Así es que es muy importante para mí que ustedes puedan generar un buen inicio y un buen cierre de clase, así obviamente como también el desarrollo. El desarrollo tiene que estar en completo acuerdo y unión con lo que son los objetivos planteados. No vas a hacer actividades que no tengan nada que ver con el objetivo que se plantea. Ahí, lamentablemente, y aunque no lo crean, existen profesores que hacen eso, ¿ya? Que generan actividades que no tienen nada que ver con los objetivos que ellos mismos se plantean. Entonces, eh, si tu clase dice que ellos van a representar de manera simbólica, ya no sé, algún contenido en particular, tú tienes que llegar a eso, tú tienes que lograr eso, tienes que lograr ese objetivo, si no las actividades realmente no están cumpliendo con el propósito. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho ojo con lo que vas a realizar. Ya, y me interesa que queden, que sepan esto. Si bien es cierto, parece que ustedes yo creo que lo han escuchado todos estos años quizás, pero el llevarlo a la práctica a veces modifica un poco este tema. Les voy a mostrar la pauta, ya, la pauta de cómo se va a evaluar el avance, ya, y después lo final. Bien, la pauta de evaluación, entonces, aquí está, esta es como la rúbrica, ya, para estar obviamente de manera ya destacada, dice que la estrategia presentada es completamente acorde al momento de la clase y al nivel educativo. Además, es explicada detalladamente para que cualquier docente lo aplique. Dígame. Está compartiendo la pauta, ¿no? Porque por lo menos a mí me parece como cierre ¿No de la clase. ve?
La vuelvo, No, la vuelvo a colocar. La vuelvo a colocar. Gracias por decirme. Ahí sí. ¿Ahí sí? ahora sí, profe. Súper, gracias. Bien, les decía que la pauta de evaluación tiene mucho que ver ya con lo que vamos a hacer del trabajo final, ¿ya? También es parecida. Pero en este trabajo de avance, usted, para poder llegar a un nivel destacado, dice que las estrategias presentadas es completamente acorde al momento de la clase y al nivel educativo. Además, es explicada detalladamente para que cualquier docente la aplique. Esto es lo que yo les decía, porque en los colegios siempre nos vamos a encontrar, desde el colegio particular hasta el colegio municipal, en todos o de servicio local, se van a encontrar con que les va a tocar en algún momento reemplazar. Y por Dios que se agradece cuando los profesores son claros con sus planificaciones y con sus diseños de clase, en donde son explícitos en cuanto a qué estrategias se utilizan. Ya es importante también incluir todo el material que se utilizará como preguntas, links, PPT, etcétera. Ahora, este material yo no lo voy a pedir todavía, esto va a ser para lo final, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes me dicen que van a generar, no sé, van a presentar un PPT en el desarrollo de la clase, ese todavía tienen tiempo para poder desarrollarlo después del avance. A mí lo que me interesa es ver ahora qué estrategias van a utilizar en el inicio y en el cierre, ¿ya? Esto entonces, si quieren lo pueden avanzar, pero no va a ser preponderante con respecto a la nota del avance, pero sí para la final, ¿ya? Inicio y contextualización de la clase, entonces, que voy a evaluar que las actividades de inicio sugeridas orientan la detección de conocimientos previos, es decir, las preguntas que desarrolles o las actividades o las técnicas que utilices realmente te permitan ver los conocimientos previos de los estudiantes, ¿ya? Eso es sumamente importante. También que las actividades de inicio sugeridas integren una estrategia para la presentación de objetivos de aprendizaje, es decir, ¿cómo vas a presentar tu objetivo? ¿Ya? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿De qué manera vas a hacer que lo vas a mostrar en el fondo? ¿Ya? Y que las actividades de inicio sugeridas son motivadoras para los y las estudiantes. Quizás se puedan conectar estas dos. Por ejemplo, a mí una que me calza perfecto es la caja mágica. Obviamente ustedes le pueden dar otro contexto, otro realce a su clase, como les decía yo, como los ejemplos que le daba en la clase anterior, ¿ya? Ustedes lo ideal es que si van a tomar yo les dije que podían tomar cualquier objetivo, el que ustedes quisieran, pero de matemática, obviamente, y segundo ciclo. Ustedes toman ese objetivo y piensen de qué manera se lo pueden presentar a los estudiantes para que sea llamativo, para que sea novedoso, para que los motiven y a la vez puedan presentar su objetivo ya o que ellos lo puedan descubrir también, porque los objetivos a lo mejor ellos lo pueden ir descubriendo, a lo mejor darle ideas, conceptos, acuérdense ustedes de las estrategias que vimos antes, ¿ya? Entonces tú ahí van a tener ustedes que desarrollar esa idea del inicio, del cómo le van a presentar todo esto, cómo van a desarrollar conocimientos previos. También les pido que aquí vayan anotando preguntas, ¿ya? A lo mejor ustedes van a decir, vamos a desarrollar tal estrategia y para ello le vamos a mencionar las siguientes preguntas y ustedes ahí las pueden señalar, mostrar qué preguntas le van a hacer en cada caso o qué le van a mostrar y si, no sé, si les dicen le vamos a mostrar un PPT, un video, ¿qué video? ¿Qué contiene ese video? ¿Qué contiene ese PPT? Acuérdense que si mostramos videos tienen que ser muy breves. Por eso es que empezamos con el inicio y con el cierre, no con el desarrollo, porque todo esto es breve, ¿ya? Es breve el inicio,
entre 15 y 20 minutos, dependiendo de las horas de clases. Ya si es una hora, sola horita, no puede durar más allá de 10, 15 minutos el inicio. Lo mismo que con el cierre, ya, entonces, ojo ahí porque el desarrollo es lo que se lleva gran parte del tiempo, así que hay que distribuir bien el tiempo. Con respecto al cierre de la actividad, dice las actividades de cierre sugeridas contemplan una estrategia para la síntesis de los contenidos, ya realizada por los docentes o también puede ser realizada por los estudiantes, porque va a depender de la estrategia que tú utilices, ya. Si vas a pedir, ¿no es cierto?, que hagan un resumen en un minuto, obviamente ahí a lo mejor la estrategia de síntesis la van a estar realizando los estudiantes, ¿ya? Pero tú explicas qué pauta o cómo se la vas a pedir. No basta solo con que digas, voy a pedir esta estrategia, sino de en qué consiste a lo mejor la estrategia que vas a pedir y cómo se va a conectar con esa síntesis, ¿ya? O a lo mejor incluso lo que se hace cuando se diseña una clase es que tú colocas, incluso contemplas las preguntas que los estudiantes te hacen a ti. Con respecto a las posibles preguntas, tú tienes que siempre anticiparte en los hechos como profesor, ¿ya? Algunos se salvan diciendo, eso lo veremos en la próxima clase, o lo averiguaremos, o se lo doy de tarea, pero la idea es que ustedes ya estén anticipándose a los hechos frente a algunas interrogantes de los estudiantes. Entonces ahí también es importante que tengan contemplado eso. También dice que las actividades de cierre sugeridas contemplan una estrategia para la metacognición. Ya, estas son las preguntitas que nosotros hablábamos recién en esa escalera de metacognición. Yo se las voy a subir luego al Cibeduc. Y las actividades de cierre sugeridas contemplan una estrategia de evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, el ticket de salida sí es una estrategia de evaluación. Ya ahora también tú puedes hacer una evaluación sin necesariamente, también lo puedes hacer de manera oral, también lo puedes hacer, como dicen algunos, con observación directa, pero si colocas eso, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a observar? Si vas a hacer un ticket de salida, ¿qué preguntas le vas a diseñar? Porque el ticket de salida no puede tener tantas preguntas, ¿ya? Entonces tomen en cuenta lo que vimos recién, porque ahí aparecen algunas pistas y también ustedes tienen que conectarlo con el contenido que van a estar trabajando, es decir, qué es lo que ustedes van a evaluar también de esa clase, ¿ya? Entonces, ojo ahí para poder desarrollar bien la idea y obviamente, ¿no es cierto?, utilizar un lenguaje técnico como docentes, ya, sin errores, presentar la ortografía adecuada, ¿no es cierto?, en este pequeño informe donde yo les estoy pidiendo esto, ya. En cuanto a los aspectos ya de tipo de letra y esas cosas, ahí yo lo dejo obviamente el tamaño que sea visible, puede ser Time New Roman o Arial 12, ya en un Word me basta y me sobra, para que yo pueda ir haciéndole las correcciones. Y él dice, incluye material anexo, imágenes ilustrativas y otros, se refiere a que ustedes si me dicen un ticket de salida, ojalá diseñarlo, no así, si van a colocar un PPT, solamente pueden colocar las ideas previas, porque acuérdense que este es un avance, no es el trabajo final. ¿Qué incluye el trabajo final? El trabajo final incluye las actividades de desarrollo de la clase e incluye una evaluación, puede ser una guía de aprendizaje o de evaluación de proceso o si es una última clase de una unidad también puede requerir una evaluación breve, no tan larga, sí, por favor. Y todo eso es lo que va a incluir después en el trabajo final, ¿ya? Todos los insumos. Ahora solamente voy a evaluar esto, y aquí donde dice material anexo, solamente como ideas, ¿ya? Ilustrativas, pero como ideas, no necesariamente que me tengan que presentar todo el PPT de la clase o todo lo que van a desarrollar durante la clase, en las guías, etcétera. Eso lo vamos a dejar para el final, para el diseño final. ¿Ya? ¿De acuerdo con eso?
Entonces ahora yo quiero ver la fecha de la presentación. Como les digo, de acuerdo al programa, nosotros teníamos entrega para el 10, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es dejarla para el día, a ver, tenemos lunes, martes, miércoles, porque todavía nos falta ver el desarrollo, pero en ese intertanto ustedes pueden ir mejorando. Lo que podríamos hacer es que ustedes ya bueno, van a tener el miércoles para trabajar y el lunes. Yo creo que para el lunes de la próxima clase, porque tampoco nos podemos atrasar mucho y este es el avance, ¿ya? Porque después tenemos que agregar todo lo que es el desarrollo, que lo vamos a ir viendo igual durante las clases, y aparte del desarrollo, ¿no es cierto? Ya después tienen que tener tiempo para poder realizarlo y para ya entregarme el trabajo final, porque tienen que realizar después al final todo lo que son los insumos que son importantes para la evaluación final. Ya lo mismo para los que quieran dar alguna sustitutiva, pero en realidad no creo, en esta asignatura le ha ido bastante bien. Y también para que alcancemos, ojalá ver algunos otros tipos de técnicas ya directamente más matemáticas, ¿ya? Así es que no sé si alguien tiene alguna pregunta aparte. Profe, entonces el avance sería para el lunes 15 y la entrega El final, ¿para lunes, qué fecha? el lunes 15, déjame ver un poquito, tendría que buscarlo. No sé si alguien tiene el programa a mano, que yo aquí tengo tantas cosas. Espérenme, lo voy a Profe, buscar. y en el avance entonces sería inicio y desarrollo. No, inicio y cierre. Cierre. Ah, ya. Sí, inicio y cierre. El desarrollo se va a agregar para el final, para la clase final. La Ámbar dice que en el programa está para el 22 de noviembre. Claro, por eso es que no nos podemos atrasar. Porque eso sí que me pidieron que termine, ojalá con las fechas exactas por un tema de que después vienen sus sustitutivas y Profe, todo. entonces esta es la última nota que tenemos en el ROM. Sí, esto es lo último. Ok, Falta, o sea, no, falta el avance y el trabajo final. ya. Son estas dos cosas. Y con eso ya estaríamos listos. El 22. diseño de planificación de segundo, eso va a ser para el 22 de noviembre. Y vale un 30%, vale bastante. ¿Ya? Y esa sí tiene que venir con todos los insumos, con todo lo agregado. ¿Ya? Con todo lo que es, o sea, si van a usar una guía, tiene que aparecer la guía, tiene que aparecer la rúbrica de esa guía o cómo la van a revisar, ¿ya? Todo eso es como harto trabajito, entonces yo les pido que ustedes vayan avanzando, por eso es que no quiero dejar pasar mucho tiempo con respecto al avance. Nos queda súper poquito. Y esa es la nota de avance, pero la final vale un 30%, ¿ya? Y la idea es que también si ustedes tienen alguna duda, me dé tiempo también en la próxima clase para poder trabajar con ustedes esas dudas y también para presentarles ya cómo van a trabajar el desarrollo de este diseño de planificación, ¿ya? Así es que eso sería, no sé cómo se me activó aquí esto, espérenme, ahí. Así es que eso es más o menos lo que yo les estaba presentando. Se los voy a subir luego al Cibeduc igual para que lo tengan, ¿ya? Para que lo conozcan y sepan, entiendan de qué estamos hablando. Ok. ¿Alguna duda al respecto, chiquillos? ¿No? ¿El profe va a subir alguna pauta como o estilo libre nomás para ir completando? No, lo habitual nomás ahí dice ortografía, más que nada me interesa la ortografía, me interesa, obviamente va a tener que tener un objetivo, ustedes tienen que nombrar el objetivo que van a estar trabajando, que es en el área de matemáticas segundo ciclo, y todo tienen que conectarlo en base a eso, a su objetivo que estén trabajando. Lo otro importante, el objetivo que ustedes coloquen
no es el objetivo, o sea, pueden colocar el objetivo curricular, que es el objetivo que van a sacar de los planes de estudio, ¿ya? O de las bases curriculares. Pero el objetivo de la clase, del diseño que ustedes van a hacer de clase, ustedes tienen que crear su propio objetivo en base a ese objetivo curricular, ¿ya? Porque en una clase tú no puedes ver todo un objetivo curricular, es imposible, es muy grande, es muy amplio. Entonces tú tienes que, de ese objetivo curricular que está en las bases, tú tienes que desprender un objetivo de clase. Ese objetivo de clase no necesita llevar el objetivo actitudinal, ¿ya? Si quieres lo incorporas, si no quieres, no es necesario que lo incorpores dentro de lo mismo. Si quieres, lo puedes separar como objetivo procedimental, actitudinal, ¿me entiendes? Pero no es obligación. Yo creo que les voy a pautear algo para que no haya tantas diferencias con respecto a eso, ¿ya? Les voy a mostrar, yo creo también, les voy a mandar un diseño de planificación para que lo incorporen de esa manera. Y ahí lo vean, lo separen de esa manera, ¿ya? Sí, profe, gracias. Sí, mejor para que no haya tanta diferencia. Pero eso se lo voy a subir hoy dentro del día. Ustedes por mientras trabajen en un Word, ¿no? ¿Ya? Ahí después ustedes lo ven y lo van a ir, va a ir pauteado, ¿ya? Así que ahí van a saber de qué se trata, pero la pauta yo es la que le compartí recién en cuanto a lo que va a ser la evaluación, ¿ya? Ahí sale la tía Marcela, la foto. Los está mirando. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto al trabajo, chicos? ¿No? Ya con eso ya estaríamos casi finalizando, así es que no es mucho lo que nos queda, ¿ya? Bien, me voy a despedir entonces, que estén muy bien. Si alguien tiene alguna duda, me quedo aquí para aclarar sus dudas. Ya, el resto lo dejo en libertad de acción. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Es con los objetivos priorizados, ¿cierto? Es que no escuché eso. ¿Sí lo dijo? Sí, idealmente con objetivos priorizados, pero ya. también puedes tomar otro porque en este caso no es no es una prioridad. Lo ideal es que sea con eso, pero cuando yo les dije que trabajen en el inicio de la clase, que fue en la clase pasada, les dije que idealmente sea eso, pero no es una condición. Ya. Gracias. Ya, porque si les parece interesante trabajar con otro objetivo, lo pueden hacer. No quiero coartarlos con respecto a eso. Nos estamos viendo, chiquillos. No sé si alguien más tiene alguna duda. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, chiquillos, que estén bien.